Hare Krishna, bienvenidos a todos. Mi nombre es Yamalata Rada de Vidasi. Formo parte del colectivo cultural de Hare Krishna Mar del Plata. Y bueno, estamos haciendo la lectura de la Bhagavad Gita tal como es, traducida de los significados por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y estamos casi en los últimos capítulos de la Bhagavad Gita. Esta última sección de capítulos, desde el capítulo, bueno, los últimos 6 capítulos, del capítulo 13 y hasta el 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o sea, los últimos 6 capítulos, hablan, se dice que principalmente de Jnana Yoga. Y si recuerdan, hablábamos en el capítulo 15, se presentó eh, el árbol bañano como una analogía de este árbol del mundo material, y se presentan todas las ramas, las hojas y las raíces, todo como las modalidades, y se presentan las modalidades de la naturaleza material y cómo estas modalidades, y hay ramas que van hacia, digamos, sectores más bajos y sectores más altos, dependiendo de las ramas, o sea, dependiendo de lo que nosotros cultivemos, si nos elevamos o nos degradamos. En el capítulo 16, Krishna explica primero, explica las cualidades divinas y cómo en este árbol podamos ir más hacia la elevación, que nos, digamos, hacia mejores cualidades, a cualidades más bondadosas que nos elevan y en otras que nos degradan. Entonces, como que se hace una separación entre personas con tendencias más degradantes o demoníacas, asúricas, y personas, bueno, con cualidades más súricas o más bondadosas. Y en este capítulo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, se presenta dentro de aquellos que sí siguen, se dice los súricos, digamos que las personas que sí siguen las instrucciones que aparecen en las yastras, se dice, o en las escrituras védicas. eh, bueno, Arjuna le pregunta a Krishna y Krishna empieza a contar este tipo de personas. Además, dentro de este tipo de personas hay como una subcategoría, ¿no? Clasificaciones. Y aquí nos habla, en este capítulo, perdón, el capítulo 16 habla de la naturaleza demoníaca y la naturaleza divina, que habíamos dicho que se presenta en el capítulo 15, y en el capítulo 16 sí presenta dentro de las personas súricas otras 3 categorías, ¿no? Que se llama este capítulo 17, las divisiones de la fe. Entonces, acá Arjuna está preguntando, aquellos que sí siguen las escrituras, digamos, qué categorías, de qué tipos de personas puede haber, ¿no? ¿Qué tipos de categorías se encuadran? Dice Buriyam Prabhu. Entonces ahí se empieza a hablar de las modalidades de la naturaleza material, y en este capítulo 17 vamos a ver las diferentes, digamos, clasificaciones de seres humanos. Eh, ¿Qué quería decirles acá? Y se va a hablar, digamos, primero, entonces, los primeros 7 versos, se presenta las modalidades, cómo las modalidades determinan la fe del individuo y la adoración individual, o sea, cómo nosotros conectamos con lo que Dios sea para cada uno de nosotros, ¿no? Después van a presentar, van a ver qué es lo que vamos a ver hoy, cómo las modalidades de la naturaleza material están presentes en diferentes alimentos, en diferentes eh, austeridades o sacrificios, en yagyas, cómo estas se presentan y cómo se dividen, digamos, los diferentes tipos de austeridades que uno puede hacer, la caridad, bueno, y ya estoy avanzando un montón en el capítulo, pero es como que en este capítulo nos presenta Krishna cómo las modalidades de la naturaleza material afectan en cada una de estas cosas. Así que bueno, la semana pasada llegamos hasta el verso número 4. Y hoy voy a hacer un repaso, vamos a leer desde el 1 hasta el 4 sin leer los significados, leemos solo la traducción, la parte que está en negrita,
y a partir del 5 en adelante sí leemos traducción y significado. Bueno, ese pequeño resumen, empezamos con una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Algo que haciendo la invocación me vino a contarles, hacemos la invocación para aquellos que por ahí no saben o no se acuerdan, en algún momento lo presenté, pero siempre es lindo refrescar nuestra memoria. La invocación la hacemos para invocar a auspiciosidad y también invocar al Señor, ¿no? Que nos ayude, me ayude a mí a ojalá poder comunicar las cosas de mejor manera y para que todos las puedan entender, tratando de no hacer ninguna adulteración a los mensajes que Krishna nos da en este hermoso texto, la Bhagavad Gita. Así que bueno, eso quería compartir. Entonces empezamos, capítulo 17, las divisiones de la fe. Empiezo con el texto 1, solo la traducción. Arjuna preguntó, oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión o de la ignorancia? La Suprema Personalidad de Dios dijo, según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases: en el plano de la bondad, en el plano de la pasión o en el plano de la ignorancia. Oye ahora lo que se va a decir de eso. Texto 3. Oh hijo de Bharata, según las diversas modalidades de la naturaleza, bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. Texto número 4. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión adoran a los demonios. Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. Bien, hasta acá habíamos llegado. Texto número 5-6. Un segundito, ahí está. A aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomiendan en las escrituras y que las realizan por orgullo y egoísmo, a quienes los mueven la lujuria y el apego, quienes son necios y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. Significado. Hay personas que inventan formas de austeridad y penitencia que no se mencionan en las disposiciones de las escrituras. Por ejemplo, ayunar con algún propósito ulterior, tal como el de promover un fin puramente político. No se mencionan las indicaciones de las escrituras. Las escrituras recomiendan ayunar en aras del adelanto espiritual y no como fin político o con un propósito social. Las personas que se entregan a esa clase de austeridades son, según el Bhagavad Gita, ciertamente demoníacas. Las personas que sus actos van en contra de las disposiciones de las escrituras y no son de beneficio para la generalidad de la gente. En realidad ellos actúan movidos por el orgullo, el ego falso, la lujuria y el apego al disfrute material. Por medio de esas actividades, no solo se perturba la combinación de elementos materiales de la que está construido el cuerpo, sino que también se perturba a la propia suprema personalidad de Dios que vive dentro del cuerpo. Esos desautorizados ayunos u austeridades con algún fin político son sin duda muy perturbadores para los demás. En la literatura védica no se los menciona.
Puede que una persona demoníaca crea que por medio de ese método puede forzar a su enemigo o a otros bandos que acepten sus deseos, pero hay quien ha muerto por esa clase de ayuno. Esos actos no los aprueba la Suprema Personalidad de Dios, y él dice que los que se dedican a ellos son demoníacos. Semejantes demostraciones son insultos que se le hacen a la Suprema Personalidad de Dios porque se efectúan desobedeciendo los mandatos de las escrituras védicas. La palabra acheta saha es significativa en relación con esto. Las personas que están, acheta, aceta, sí. Las personas que están en una condición mental normal deben obedecer las disposiciones de las escrituras. Aquellos que no están en esa posición hacen caso omiso de las escrituras y las desobedecen e inventan su propia forma de austeridades y penitencias. Uno siempre debe recordar cómo termina la gente demoníaca, tal como se describe en el capítulo anterior. El Señor los obliga a nacer en el vientre de personas demoníacas. En consecuencia, ellos vivirán con principios demoníacos vida tras vida, sin conocer la relación que tienen con la suprema personalidad de Dios. Sin embargo, si esas personas son lo suficientemente afortunadas como para que las guíe un maestro espiritual que pueda dirigirlas hacia la senda de la sabiduría védica, pueden salirse de ese enredo y finalmente alcanzar la meta suprema. Texto número 7. Incluso la comida que cada persona prefiere es de 3 clases. Entonces ahora ya nos va, bueno, este es como un verso que nos empieza a hablar ahora de lo que se va a presentar en el resto del capítulo. Incluso la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto de los sacrificios, las austeridades y la caridad. Ahora oye cuáles son las diferencias que hay entre ellos. Significado. Según las diferentes situaciones en los planos de las modalidades de la naturaleza material, existen diferentes maneras de comer y ejecutar sacrificios, austeridades y obras de caridad. Todo ello no se realiza en el mismo nivel. Aquellos que pueden entender de un modo analítico bajo qué modalidades de la naturaleza material están las diferentes clases de ejecuciones, son verdaderamente sabios. Aquellos que consideran que todas las clases de sacrificios, de comida o de caridad son iguales, no pueden discriminar y son necios. Hay misioneros que sostienen que uno puede hacer lo que quiera y lograr la perfección, pero esos guías, necios, no están actuando de conformidad con lo que indican las escrituras. Ellos están inventando caminos y desencaminando a la gente. Hay un dicho que no sé si lo habrán escuchado, que es todos los caminos llevan a Roma. Y acá lo que nos está diciendo Krishna, bueno, Srila Prabhupada nos está aclarando esto, es no todos los caminos llevan a Roma. Por ejemplo, dar caridad, y lo vamos a ver ahora en detalle, según las explicaciones de Shri Krishna, no todas las caridades tienen el mismo resultado, no todos los sacrificios tienen el mismo resultado, no es que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, es importante siempre cuál es nuestro objetivo y cómo lo ejecutamos, ¿no? Siempre tener en cuenta, acá lo que nos está diciendo es siempre tener en cuenta lo que indican las escrituras, ¿no? Texto número 8. Las comidas que se les gustan, las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Entonces ahora ya nos empezó a explicar los alimentos, ¿no? Los alimentos que son bondadosos y que generan bondad. Texto 9. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión.
Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Texto número 10. La comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Significado. La comida tiene la finalidad de aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Ese es su único propósito. En el pasado, grandes autoridades seleccionaron aquellas comidas que mejor ayudan a la salud y aumentan la duración de la vida, tales como los productos lácteos, el azúcar, el arroz, el trigo, las frutas y las verduras. Esas comidas les gustan mucho a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Algunas otras comidas, tales como el maíz cocido y la melaza, aunque no son muy sabrosas de por sí, se pueden volver agradables mezclándolas con leche u otros alimentos. Ellas están entonces en el plano de la modalidad de la bondad. Todas esas comidas son puras por naturaleza. Ellas son muy distintas de cosas impuras, tales como la carne y el licor. Las comidas grasosas que se mencionan en el verso 8, sí que se dice que las grasosas son en el plano de la modalidad de la bondad, no tienen ninguna relación con la grasa animal que se obtiene de la matanza. La grasa animal se encuentra disponible en la leche, en la forma de leche, que es el alimento más maravilloso de todos. La leche, la mantequilla, el queso y productos similares proporcionan grasa animal en una forma que descarta por completo la necesidad de matar a inocentes disculpen, criaturas. Solo por una mentalidad salvaje es que esa matanza se lleva a cabo. La leche es el medio civilizado para obtener la grasa necesaria. Matar no es de seres humanos. Las proteínas se pueden obtener en abundancia de los guisantes, el dal son todas las legumbres, el trigo, etc., el trigo integral, etc. Las comidas influidas por la modalidad de la pasión, que son amargas, demasiado saladas o demasiado calientes o con mucha pimienta roja, causan sufrimiento porque reducen la cantidad de moco del estómago, lo cual lleva a enfermarse. Las comidas influidas por la modalidad de la ignorancia o la oscuridad son esencialmente las que no son frescas. Cualquier comida cocinada más de 3 horas antes de ser ingerida, con excepción del prayadam, la comida que se le ofrece al Señor, se considera que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Como esas comidas se descomponen, despiden un mal olor, el cual a menudo atrae a la gente que está en el plano de esa modalidad, pero les repugna a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Los remanentes de la comida se pueden comer solo cuando sean parte de una comida que se le haya ofrecido primero al Señor Supremo o que haya sido ingerida primero por personas santas, en especial por el Maestro Espiritual. De lo contrario, los remanentes de la comida se considera que están en el plano de la modalidad de la bondad y aumentan la infección o la enfermedad. Esa clase de comidas, aunque les gustan mucho a las personas que están en el plano de la modalidad de la oscuridad, no les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, quienes ni siquiera las tocan. La mejor comida es el remanente de lo que se le ofrece a la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor Supremo dice que Él acepta las comidas que se han preparado con verduras, harina y leche, cuando se le ofrecen con devoción. Patram pushpam phalam toyan. Desde luego que la devoción y el amor son las principales cosas que la suprema personalidad de Dios acepta. Pero también se señala que el prayadam se debe preparar de una cierta manera. Cualquier comida que se haya preparado de conformidad con las disposiciones de las Escrituras y que se le haya ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios, se puede ingerir incluso si fue preparada mucho tiempo antes de comer, ya que esa clase de comida es trascendental.
Por consiguiente, a fin de hacer que la comida sea antiséptica, comestible y del gusto de todas las personas, se le debe ofrecer a la suprema personalidad de Dios. Si van teniendo dudas o preguntas, si quieren pueden interrumpirme, pueden levantar la mano. Hoy no voy a tener mucho tiempo para extenderme después, así que no hay problema, Sí, pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos y hacer las preguntas. interesante esto, ¿no? Que yo no pensaba que las comidas en modalidad de la oscuridad o de la... Bueno, como si es playada ya no deja de ser, estar en esa modalidad. Es Sí, esto interesante. en realidad, claro, lo que en realidad yo entendí es que, eh, porque o sea, lo que nos dicen creo que es el verso 7. eh, ay, no, creo que es el 8, pero, a ver, El déjamelo 8 de la buscar. bondad. Es, claro, el 9 nos está hablando de las comidas en la modalidad de la pasión, el 10 nos está hablando El de día de la la modalidad ignorancia. de la oscuridad. Y nos dice, la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida. Entonces, eh, la comida hecha de sobras o cosas impuras. Primero, o sea, cuando nosotros cocinamos para allá, no vamos a usar comida descompuesta, desabrida. Cuando uno cocina para la suprema personalidad de Dios, como que cuando uno está por ofrecer y para después poder comer para allá, uno ofrece lo mejor que tiene. Entonces, ya desde el vamos, o sea, estaría más en la bondad, en la modalidad de la bondad. Pero sí, Prabhupada nos aclara que una vez que esa comida ya se le ofreció a la Suprema Personalidad de Dios, aunque, porque se dice que en este verso lo que nos está dando a entender es que comidas, por ejemplo, recalentadas, son en la modalidad de la ignorancia. Pero Prabhupada aclara que si es Mahaprayada, por ejemplo, que la comió un maestro espiritual y sobró, en su plato, o si es prayada, que lo comió la suprema personalidad de Dios. Se dice que cuando nosotros ofrecemos, Dios la toca y por eso el prayadam no es lo mismo, que no sabe igual que antes de haberlo ofrecido, ¿no? Como que cambia su sabor. Y porque el Señor lo ha tocado con sus labios. Entonces, lo que está diciendo acá Srila Prabhupada, como decís vos, Shyam, es que, aunque, digamos, si es prayada, entonces, o puede ser Mahaprayadam también, Mahaprayadam o Prayadam, no se, digamos, aunque la hayamos guardado un día para el otro, sigue siendo en la modalidad de la bondad, no pasa a ser de la modalidad de la ignorancia. Creo que esa era tu aclaración, ¿verdad? Sí, sí, eso me llamó la atención, porque yo no me acordaba por lo menos de esto, que si es playada, por más que se cocine por más de 3 horas o qué sé yo, es playada, está en otra modalidad, no es lo mismo. Nada, me Sí. llamó la atención. Sí, justo, sabes que es interesante, justo ayer una amiga me contaba esto, que a nivel de Ayurveda, cualquier alimento que uno coma que fue cocinado antes de 3 horas, o sea, si uno cocina, no sé, digamos a la mañana para la cena y la deja y después la recalienta, que ayurvédicamente es considerado no muy sano para el cuerpo. Y acá lo que Prabhupada nos está aclarando es que si eso se ofreció y es prayadam, no cambia, digamos, su Su poder, composición. claro. Está buena esa observación, gracias. Bueno, seguimos verso 11. Y ahora va a empezar a hablar de los sacrificios en las diferentes modalidades de la naturaleza material. Texto número 11. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las escrituras como una cuestión de deber y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. Significado. La tendencia general es la de ofrecer un sacrificio con algún propósito en mente. Pero aquí se expresa que el sacrificio se debe realizar sin ninguna clase de deseos.
El mismo se debe hacer como una cuestión de deber. Tómese, por ejemplo, la celebración de rituales en los templos o en las iglesias. Por lo general, esos rituales se llevan a cabo con el propósito de obtener un beneficio material. Pero eso no está en el plano de la modalidad de la bondad. Uno debe ir al templo o a la iglesia como una cuestión de deber, ofrecerle respetos a la suprema personalidad de Dios y ofrecer flores y comestibles sin la intención de obtener beneficios materiales. Todo el mundo cree que de nada sirve ir al templo solo para adorar a Dios, pero la adoración en aras de un beneficio económico no se recomienda en las disposiciones de las Escrituras. Uno debe ir tan solo para ofrecerle respetos a la deidad. Eso lo colocará a uno en el plano de la modalidad de la bondad. Todo hombre civilizado tiene el deber de obedecer las disposiciones de las Escrituras y ofrecerle respetos a la suprema personalidad de Dios. Texto número 12. Pero el sacrificio que se realiza en aras de algún beneficio material, o por orgullo, o tu jefe de los báratas, has de saber que está en el plano de la modalidad de la pasión. A veces significado, a veces se ejecutan sacrificios y rituales para elevarse al reino celestial o para conseguir algunos beneficios materiales en este mundo. Esa clase de sacrificios o de ejecución de rituales se considera que están en el plano de la modalidad de la pasión. Texto número 13. Cualquier sacrificio que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prayada como espiritual, sin el canto de himnos védicos, sin darle remuneraciones a los sacerdotes y sin fe, se considera que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Significado. La fe que está en el plano de la modalidad de la oscuridad o la ignorancia es en realidad infidelidad. A veces la gente adora a algún semidios solo para hacer dinero y luego gastan el dinero en recrearse, haciendo caso omiso de las disposiciones de las escrituras. Esas ceremonias, que son espectáculos de religiosidad, no se aceptan como genuinas. Todas ellas están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Ellas producen una mentalidad demoníaca y no benefician a la sociedad humana. Texto 14. La austeridad del cuerpo consiste, entonces ahora ya habló de los sacrificios y ahora va a hablar de las austeridades. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre y la madre, y consiste también en la limpieza, la sencillez, el celibato y la no violencia. Si se fijan, bueno, vamos a leer primero el significado de Prabhupada y después lo charlamos. Significado. La divinidad suprema explica aquí las diferentes clases de austeridades y penitencias que hay. En primer lugar, él explica las austeridades y penitencias que se practican con el cuerpo. Se debe ofrecer respeto o aprender a ofrecerlo a Dios o los semidioses, a los brahmanas aptos y perfectos, al maestro espiritual y a superiores tales como el padre, la madre o cualquier persona que esté versada en el conocimiento védico. A todos ellos se les debe dar el debido respeto. Se debe practicar el limpiarse externa e internamente y se debe aprender a tener un comportamiento sencillo. Uno no debe hacer nada que las disposiciones de las escrituras no sancionen. Uno no debe darse a la vida sexual fuera del matrimonio, pues en las escrituras la vida sexual se sanciona únicamente en el matrimonio y de ninguna otra manera. Eso se denomina celibato. Esas son las penitencias y austeridades relativas al cuerpo. Bueno, quería mencionar porque justo este verso acá menciona, digamos, la sencillez, la limpieza, el celibato y la no violencia. Estos 4 principios
en nuestra tradición, son los 4 principios que nosotros, digamos, nos comprometemos cuando nosotros tomamos iniciación con nuestro maestro espiritual, nos comprometemos a la no violencia a través del el no consumo de animales, nos comprometemos al celibato, al no tener, digamos, sexo fuera del matrimonio, a la sencillez, o sea, al no esperar siempre, ¿cómo decir? Bueno, son 4 principios, ¿no? Entonces dijimos, primero, la no violencia o ahimsa, el segundo es el celibato, después tenemos el no consumo de embriagantes o de sustancias tóxicas, y por último, me estoy olvidando, no jugar juegos de azar, o sea, no hacer algo que, sí, no timbiar, digamos, sería en Argentina, ¿no? No jugar, no hacer juegos de azar esperando que eso va a cambiar nuestro futuro, sino ser sencillos, entender que esta es nuestra situación y no, eh, sí, eso que fue lo que dije, ¿no? Entonces, este verso está relacionado a eso, ¿no? A estos principios con los que nos comprometemos el día que decidimos, por motus propios, nosotros comprometernos a que vamos a seguir esos principios, esas reglas y regulaciones en nuestra vida. Y cuando uno toma ese paso, es un paso que uno lo hace de por vida. Entonces es súper importante uno pensarlo bien, meditarlo bien y estar seguro que lo va a poder llevar a cabo antes de comprometerse con un maestro espiritual. Eh, porque es un compromiso de por vida, ¿no? ¿Puedo hacer Que, Bueno, una pregunta? perdón, sí, sí, eh, claro, por favor. ¿cómo, hablando Cuando, que antes, perdón, ¿quién Juli, habla? Juli. Juli iba a hacer una pregunta. Después, si querés, puedes hacer tu aporte. yo quería preguntar, cuando uno toma una iniciación con el maestro espiritual, ¿tiene que estar sí o sí en matrimonio? O sea, consensuado en el sentido de que también sea Veda o no. Es una muy buena pregunta, Juli. No necesariamente uno tiene que estar casado, pero no tiene que estar en una relación, por ejemplo, viviendo con alguien sin estar casado. O sea, uno puede estar soltero, pero si uno vive con alguien, el maestro espiritual te va a decir, ¿y por qué no te comprometes? ¿Por qué no te casás? ¿No? Entonces, si ya estás viviendo con esa persona, ¿no? Entonces, eso, para iniciarte, primero te van a pedir que te cases o que estés soltera. Si vos estás soltera, también es posible. Contesté tu Aunque pregunta, estés de Juli. novio. Aunque estés de novio, por ejemplo. Claro, en ese es lo mismo que estar viviendo con alguien. O sea, si vos ya estás de novia y ya Bien. tenés un vínculo, una relación, te van a decir, bueno, si estás en ese vínculo, te podés comprometer, y si no, cuando vos estés lista para tomar ese paso y casarte, entonces ahí vas a estar lista para la iniciación. Y también el tema, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Que yo siempre siento que, bueno, el otro día prendimos un cerillo a, a la imagen de Krishna bebé en el espacio Govinda, que fue muy bonito, el sábado pasado. Y bueno, y se entregaba el corazón a Krishna, ¿no? Que yo creo que ya mi corazón es de Krishna. Yo pienso que, bueno, yo estoy de novio hace 3 meses, ojalá que todo siga en orden, pero a veces pienso, ¿no? Él respeta que yo sea más para el lado védico, por decir algo, pero bueno, cuando uno quiere tomar una iniciación, eso, por ejemplo, en el caso mío, que yo estoy dejando de comer carne, que es un proceso gigante para mí, en lo que más puedo, porque es muy difícil. Y bueno, y son los 4 pasos sería para iniciación, entonces matrimonio, celibato es en el sentido de deberse al matrimonio, no comer carne y ¿cuál serían los otros dos? La austeridad. Entonces, los 4 son, bueno, los 2 que faltan son no tomar embriagantes ni drogas, o sea, no tomar nada que, digamos, modifique tu estado de conciencia, ¿sí? O sea, ni alcohol, ni marihuana, ningún tipo de intoxicante. Bien. Drogas, ¿no? O sea, a eso se refiere, drogas, alcohol. Y después no jugar Mm. juegos de azar, qué sé Ah, yo, no. no jugar al kini, no ir al casino, esas cosas.
No, no, eso. Muy bien. Bueno, cada uno tenemos nuestras elecciones. Sí. Pero bueno, eso es lo que se ¿Y pide como cuánto para que uno tiempo esté pasa listo. cuánto tiempo pasa desde que vos, por ejemplo, cómo llegas a una iniciación? ¿Cumpliendo los Bueno, 4 para uno factores? entonces uno debe seguir estas reglas y regulaciones y después, esto es lo que se pide que uno no haga, digamos, el maestro espiritual. Pero Claro, después hay algo más importante incluso por ahí, que es que lo que sí nos comprometemos a hacer. Y es hacer sí. un mínimo de 16 rondas del canto del Mahamantra en la yapa, ¿sí? Que cada yapa tiene 108 cuentas, entonces cantar el Mahamantra, así que va pasando de cada una de las cuentas y una ronda son 108 Mahamantras y eso multiplicado por 16. Entonces uno se compromete a hacer un mínimo Sí, de 16 rondas de canto de Mahamantra todos los días, que son más o menos 2 horas de meditación en el Mahamantra. Entonces, por lo general, bueno, eso me primero uno dijo busca estar Caro que establecido en fue el eso. profe y me lo regaló. ¿Cómo? Mm. Hay un micrófono Que abierto. Caro justo regaló, Ah, me lo regaló bueno, me regaló la yapamala, la bolsita, todo, me enseñó cómo debía rezarlo, o sea, cantarlo. Yo ya cantaba Hare Krishna en casa y entonces ahora, bueno, voy por esas rondas que hay que completarlas, ¿no? No llego a las 16 ni ahí, pero bueno, estoy en proceso. Sí, ahí Juli, mi recomendación es que ya tenés Yapa, eso es muy lindo, o sea que está buenísimo. Em, que vayas de a poco, que te comprometas con vos misma a una cantidad mínima que vos sabés que Sí, podés cumplir todos los días. Porque a veces uno al que principio lo con el puedo hacer. entusiasmo dice, voy a hacer 16 todos los días. Y entonces un día tenés un montón de trabajo, Ujú. tenés inconvenientes o lo que sea, y haces dos. Y al otro día de vuelta a 16, y Sí, después volvés a una, y después volvés a cuatro. Entonces lo mejor, la recomendación que yo te doy es, comprometete a un mínimo. ¿Sí? Entonces digamos que sí, es sí, sí, una. sí. Yo, por ejemplo, empecé con una. Me acuerdo que me demoraba 15 Sí. minutos en hacer una ronda. Entonces yo hacía una ronda todos los días, pero a veces había días que me sentía más inspirada y hacía más, pero mi compromiso era una. Entonces nunca faltaba a mi compromiso y hacía una todos los días. Y después cuando uno ya está más cómodo y quiere, bueno, ya una la puedo hacer en vez de en 15 minutos, en 10, o sea que en 20 minutos puedo hacer dos. Bueno, entonces siento que me puedo comprometer a dos. Bueno, entonces uno cambia, su compromiso es para con uno mismo y empieza a hacer dos, pero nunca dejas de hacer dos mínimo, ¿sí? O sea, la idea es tratar de no ir nunca hacia atrás y un día no dejar de hacerlo. Porque eso nos va como generando el músculo, por así decirlo, y la costumbre y el deseo, empezamos a tomarle gustito. Entonces, la idea es eso, ir como subiendo de a poquito, tratando de que todos los días sea el mínimo con el que nos comprometimos, ¿no? Y si un día haces más, genial, pero tu compromiso es tu compromiso y vos vas subiendo a poquito. Por ejemplo, mi progreso fue creo que, sí, no me acuerdo, 6 meses, 8 meses, después hice dos, como por un año más, después pasé a cuatro, como otro año, y después de cuatro salté a 8, y de 8 salté a 16. Fue medio raro mis saltos, pero bueno, Sí, y yo después lo me quedé. vi como Juli, se te corta un poco la conexión, no sé si es solo a mí, pero no te estoy pudiendo entender la pregunta. Juli, ¿estás ahí? Se cortó. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. ¿Me Ah, escuchan? Que sí, yo ahora decía sí. el otro día que justamente hablamos del entusiasmo, que bueno, eso, que todos los días no tenemos el entusiasmo y que a veces como que hay que tratar de auto entusiasmarse, ¿no? Y lo noto en la gatita. Cuando cantamos más, la gatita está más contenta porque es como que espera que yo es como que ponga toda la actitud. Y que si yo estoy media baja, la gatita me mira como diciendo, todos estamos medio fiaca hoy". O sea, noto ese comportamiento, cómo se contagia, ¿no? De uno a otro. Esto lo conté. Lolita que anda Qué por ahí, parece lindo. que ella estuviese atenta.
Y Qué los lindo, lunes bueno, ahora, gracias bueno, por que también compartir. me anoté. Ayer me anoté para saber lo de las deidades, ahí vi un par de compañeros, Dori, también que está, así que re lindo. Estamos todos en contacto. Bueno, me alegro. Gracias, Juli, siempre por compartir tus realizaciones y tu experiencia. Gracias. Jean, vos tenías una pregunta o un comentario. Sí, es interesante este texto porque contradice el capítulo anterior, ¿no? De las actitudes demoníacas, ¿no? Que hoy hay en la modernidad, ¿no? Que es todo lo contrario. Cómo se fomenta la sexualización, la violencia, la embriaguez y la mentira, ¿no? Y este es totalmente lo contrario. Eso es muy, muy particular, ¿no? Como todo lo que se fomenta hoy en el mundo mayormente es lo contrario a este texto. Eh, Sí, dijiste que contradecía al capítulo anterior, eso no entendí. no, no, contradecía no, que como hablamos antes no contradecir, no, como hablamos antes de la condición demoníaca, ¿no? Y acá esto es todo lo contrario. Y cómo hoy la sociedad, hoy el mundo moderno está en esa situación demoníaca explícitamente. Como este texto es totalmente contrario a esta situación que nos está atravesando como sociedad, ¿no? Totalmente. Está buena la observación. Sí. Como sociedad vamos hacia una sociedad no solo argentina, sino a nivel mundial, ¿no? Vamos Sí, como mundial, sí. a nivel degradación. Eh, pero bueno, aquí estamos tratando de escapar un poquito de las garras. Bueno, texto número 15, continúo. Si todos pueden cerrar sus micrófonos, agradezco así la grabación queda mejor. 15. La austeridad del habla consiste en proferir palabras ciertas. Escuchen este verso porque es maravilloso, porque creo que todos lo necesitamos aplicar un poquito más. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente las escrituras védicas, ¿sí? Creo que todos podemos mejorar en algún punto en estos, en algún momento del día algo nos dispara y no decimos palabras beneficiosas o agradables. Así que bueno, para trabajar. Significado. Uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de los demás. Claro que cuando un maestro habla, puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él. Si al hacerlo les va a agitar la mente. Eso es penitencia en lo que respecta a hablar. Además de eso, uno no debe hablar tonterías. El proceso que se sigue cuando se habla en los círculos espirituales es que se dice algo que esté respaldado por las escrituras. Uno debe presentar de inmediato una cita tomada de las escrituras de una escritura autoritativa para respaldar lo que está diciendo. Y al mismo tiempo, esa conversación debe ser muy agradable al oído. Mediante esa clase de discusiones, uno puede obtener el máximo beneficio y elevar a la sociedad humana. Existe una cantidad ilimitada de obras que componen la literatura védica y uno debe estudiarlas. Eso se denomina penitencia del habla. Acá tengo un comentario que voy a leer de Daniela. Dice, el otro día vi un video de un hombre comentando que había que aumentar el consumo de carne, que era muy bueno y beneficioso. Sí, claro, la dieta esta keto creo que es basada, o bueno, muchas dietas, no sé si es la keto ahora que digo, no me acuerdo, pero bueno, se centran en comer más proteína, y la proteína, cuando hablamos de proteína en general, se piensa en la proteína animal, no se piensa por ahí tanto en la proteína vegetal. Y sí, es como que es lo que está en la sociedad hoy en día, como decía Jan, hacia la degradación, lamentablemente. Sí, exactamente, dice Daniela. Bueno, continúo. Texto 16.
Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia, son las austeridades de la mente. Significado. Volver la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. Difícil. La mente debe ser adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. Qué linda, ¿no? Esta forma, ojalá todos podamos pensar así, siempre estar pensando en cómo puedo ayudar al otro, cómo puedo beneficiarlo, cómo puedo asistirlo. Que seríamos una sociedad distinta si todos pudiéramos actuar así. El mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es el de la gravedad de pensamiento. Uno no debe apartarse del plano de conciencia de Krishna y uno siempre debe eludir el goce de los sentidos. Purificar la naturaleza de uno es volverse consciente de Krishna. La satisfacción de la mente solo se puede lograr al apartarla de pensamientos relacionados con el disfrute de los sentidos. Cuanto más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha se vuelve la mente. Claro, porque la mente nunca se sacia, nunca es suficiente, ¿no? El contentamiento es lo que hay que trabajar. En la era actual ocupamos la mente sin ninguna necesidad, de muchas maneras dirigidas hacia la complacencia de los sentidos, a raíz de lo cual no hay ninguna posibilidad de que la mente llegue a estar satisfecha. Lo mejor es dirigir la mente hacia la literatura védica, la cual está repleta de historias complacientes, tal como en los Puranas y en el Mahabharata. Uno puede aprovechar ese conocimiento y con ello purificarse. La mente debe estar desprovista de duplicidad y uno debe pensar en el bienestar de todos. Silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización. En ese sentido, la persona que está en el plano de conciencia de Krishna guarda silencio absoluto. Control de la mente significa desapegar la misma del disfrute de los sentidos. Uno debe ser recto en sus tratos y con ello purificar su existencia. Todas esas cualidades en conjunto constituyen la austeridad de las actividades mentales. Texto número 17. Esa austeridad triple, realizada con fe trascendental, por hombres que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en el plano de la bondad. Texto 18. La penitencia que se realiza por orgullo y con el fin de obtener respeto, honor y adoración, se dice que está en el plano de la modalidad de la pasión. Esa penitencia no es estable ni permanente. Significado. A veces se ejecutan penitencias y austeridades para atraer a la gente y recibir honor, respeto y adoración. Las personas que están en el plano de la modalidad de la pasión disponen todo para ser adoradas por sus subordinados y permiten que éstos les laven los pies y les ofrezcan riquezas. Esa clase de disposiciones artificiales que se hacen mediante la ejecución de penitencias se considera que están en el plano de la modalidad de la pasión. Los resultados son temporales, puede que continúen por algún tiempo, pero no son permanentes. Texto 19. La penitencia que se realiza por necedad, con la tortura de uno mismo, o para destruir o hacerles daño a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Hay casos de penitencias necias realizadas por demonios tales como Hiranyakashipu, quien ejecutó austeras penitencias para volverse inmortal y matar a los semidioses. Él le oró a Brahma pidiendo esas cosas, pero en fin de cuentas fue matado por la suprema personalidad de Dios.
El someterse a penitencias por algo que es imposible se encuentra sin duda en el plano de la modalidad de la ignorancia. Bueno, este pasatiempo es muy lindo, el de Hiranyakashipu es un demonio, y lo termina matando la suprema personalidad de Dios. Él le pide a Brahma que él realiza muy buenas austeridades, al punto tal que Brahma viene desesperado porque las austeridades que estaba haciendo Hiranyakashipu estaban como desestabilizando el universo. Entonces Brahma viene y le dice, por favor, decime qué es lo que querés. Sí, tus austeridades fueron increíbles. ¿Qué es lo que me querés pedir? Y le pide la inmortalidad, como dice acá Prabhupada. Sin embargo, Brahma le contesta, no, no te puedo entregar la inmortalidad porque eso es imposible. O sea, ni yo la tengo. Nadie es inmortal. A nivel cuerpo, ¿no? Porque el alma sí es inmortal. Y entonces le dice que eso no se lo puede entregar, entonces Hiranyakashipu, muy inteligente, le dice, bueno, quiero que no me mate nadie que sea ni hombre ni animal, que no me mate nadie ni adentro ni afuera, que no sea ni de día ni de noche, bueno, y va poniendo así un montón de ese tipo eh, de especificaciones y Brahma se lo concede. Pero eventualmente, no voy a contar todo el pasatiempo, lo termina matando la suprema personalidad de Dios en forma de, se llama Nishim Hadev, que es mitad hombre y mitad león. Entonces, bueno, es un pasatiempo muy, muy interesante y su celebración de ese pasatiempo más o menos es en mayo por lo general. Así que bueno, en algún momento por ahí lo contamos en detalle, si no lo pueden buscar en internet, el pasatiempo del señor Nishim Hadev. Así que bueno, dejamos hoy en este verso, el verso número 19, y continuamos la semana que viene a partir del verso 20. Y me gustaría abrir los micrófonos para que hagan comentarios o preguntas. Liliana, veo que ahí tenés tu mano levantada. Por favor, abrí tu micrófono. Hola, Malata, un gusto Hare saludarlos a Krishna, todos, Lili. Qué bueno que reverencias. te pudiste conectar. Sí, un ratito que sea, me quedé pensando en esto del habla, ¿no? Qué importante decir la palabra correcta en el momento correcto. Es todo un entrenamiento, porque uno tiene que estar siempre muy humilde, sin deseos de andar cambiando a nadie. Simplemente que el mismo amor que Krishna nos pone en el corazón, su presencia, el estar entre devotos, mantenernos estables en los principios regulativos, todo eso va apaciguando este deseo de no, de querer salir a hablar y no, y todas estas cosas desafortunadas que a veces nos invaden el corazón. Pero también cuando uno va con el cotidiano, decir la verdad de la manera correcta es también propicio. Porque no es todo callarse tampoco, no hay que malinterpretar que vamos a perturbar la mente de alguien cuando le vamos a decir una verdad que es lo correcto para que la persona cambie. Es un poco y un poco, ¿no? Pero lo que cuenta es que uno se tiene que mantener apacible para que no ocurra esto de salir a hablar lo que no debemos en el momento que menos se necesita. Es muy Muy bonito lindo esta. ese comentario, Liliana, muy, muy bueno y muy acertado, porque hoy en día como que siempre estamos esperando que el otro termine de hablar para uno contar lo que uno piensa, ¿no? Lo que le pasó. Y está bueno, es lindo este comentario de la sencillez del habla, digamos, ¿no? De, de tratar de no agitar la mente del otro, dice el verso, ¿no? Tratar de no agitar la mente de los demás. O sea, cuando nosotros hablamos, tratar de hablar algo que sea beneficioso para todos. Así que sí, muy, muy lindo tu comentario, muchas gracias. Jean, ¿vos tenías algún comentario? ¿Abriste tu micrófono? Eh, no, pero me interesa mucho cómo esos últimos versos, ¿no? Desde creo que el 14, eh, empiezan a ser todos concadenados, ¿no? Como uno tiene que ver con el otro, ¿no? Como decía recién Liliana, la austeridad del habla, ¿no? También tiene que ver con la satisfacción, la sencillez, ¿no? El autocontrol, eh, la austeridad, la, la penitencia, ¿no? Porque uno a veces habla y está conectado con el orgullo también, ¿no? Como lo que vos decías, quiere hablar, está pensando para hablar sobre el otro o esperando para hablar de uno mismo. Y tiene que ver tanto con el orgullo, con el ego falso que tenemos, ¿no? De yo quiero decir porque me tienen que escuchar
y cómo de a poco uno con el proceso puede ir callando esa voz, ¿no? Del ego, callando esa voz que nos va, como el pajarito, comiendo ahí, golpeando la cabeza, ¿no? Para salir. Ese es el proceso, a veces es lento, ¿no? Por lo menos para mí. Eh, pero es interesante cómo mismo Liliana se va generando eso en uno, siguiendo el proceso. Es, Sí, sí, es tal cual. interesante verlo, es interesante comprenderlo y es interesante poder estudiarlo, ¿no? Aunque uno ya lo leyó, volver a leerlo le refuerza ese pensamiento. Sí, tal cual. Muchas gracias por tu aporte, Jan. Y algo que también me acordé que una vez mi maestro espiritual, en una situación que yo tuve compleja con unos devotos, eh, algo que me dijo es que siempre es importante priorizar el relacionamiento, la relación que uno tiene con esa persona. Entonces, a veces lo que uno va a hablar puede ser que sea verdad, pero si eso le va a afectar mal a la otra persona, aunque sea verdad, a veces es mejor no decirlo, ¿no? Entonces uno siempre esto que dice, no agitar la mente de los demás, no agiten a los demás, dice, hablar palabras beneficiosas, que no agiten a los demás. Y eso siempre tratar de recordarnos, de priorizar los relacionamientos con las personas. Y a veces hay personas con las que no nos entendemos tanto, simplemente tomar un poquito de distancia, ¿no? Y quizás no tener un vínculo tan cercano, pero siempre buscando priorizar el relacionamiento. Eso estaba, no sé, lo veo muy relacionado a esto, ¿no? A la austeridad del habla. Lili, vos tenías la mano, Liliana, vos tenías la mano Sí, me levantada. quedé pensando, sí, perdón, me quedé pensando en una cosa. ¿Escucho para contestar o escucho para escuchar? Hay una escucha activa donde toda mi persona está dispuesta a verte, a sentir lo que estás hablando, sin ninguna intencionalidad nada más que para escucharte. Esto es muy sanador también para el que escucha, porque cuando uno escucha a los demás, hay un reflejo de uno en ellos, porque uno es humano también. Entonces también esto es una muy bonita oportunidad de relacionamiento desde el verdadero amor, que es entender la humanidad del otro. Y cuando hay gente que no sabe escuchar, hay que entender que tiene un diálogo interno tan asiduo que no le deja escuchar. No siempre es mala Mm. intención, no siempre es ego falso. A veces es una persona muy comprometida en lo emocional, que está muy perturbada y dice cosas que no son muy propias, pero por el estado que tiene. Y esto que vos dijiste, el relacionamiento hay que primarlo y a veces cuando uno se tranquiliza y el otro también, uno puede llegar a un acuerdo, porque se escuchó. Es muy importante esto. Pero también hay que entenderse uno mismo y no darse tampoco azotes todo el tiempo. ¿Cómo no escuché? ¿Cómo no escuché? No, no, todo está dentro de nuestra humanidad. Pero bueno, hay que tener Sí, es un paciencia. proceso. Está bueno entender, tal cual como decís vos, Lili, entender, bueno, a dónde queremos llegar. Y a veces el Claro. proceso, a veces igual interrumpimos a los demás. Por ahí yo ahora te acabo de interrumpir, no sé. Pero bueno, tratar de uno ir mejorando cada vez, notarse, percibirse, tener autorreflexión, eh, para poder ir mejorando. A veces es el ego falso, a veces es perturbación de la mente, son tantas cosas que pueden afectarnos o que pueden estar, podemos tener un día perturbado, no tener una mente siempre perturbada, pero tener un día donde en realidad necesitamos hablar. Pero algo que quería mencionar justo con todo esto que está bueno es que una vez alguien me dio esta observación y siempre me pareció interesante y es que tenemos dos oídos y una sola boca, como entendiendo es más importante escuchar, tenemos dos oídos y una sola boca, ¿no? Que entonces debemos escuchar más de lo que hablamos. Siempre eso, me acuerdo que una vez me dieron esa observación. Gracias, Qué Liliana, bonito, por tu aporte, qué muy bonito. bueno. Bueno, si alguien más quiere abrir su micrófono, tengo unos minutitos más. Si no, hoy tengo que medio cortar a horario porque me tengo que ir para otro lado. Si alguien quiere hacer algún aporte, levanten su mano y si no, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, siempre muy agradecida de que vengan.
Juli, Liliana, Rocío, María, Jackie, la veo a Doris también acá, estaba Daniela, Facu, espero no olvidarme nada, Jean Quillor, bueno, gracias a todos por conectarse. Sin ustedes esto no sería posible. Facu, tenés levantada la mano, ahora estoy viendo, me estoy despidiendo, pero creo que vos levantaste la mano, no sé si querés hacer algún aporte final. Ahí sí, bueno, ahí puedo abrir el micrófono. Sí, quería hacer una reflexión nomás sobre Hare Krishna, todos los Vaishnavas. Por la clase, estuvo muy buena. Y quería, bueno, con respecto a estas las modalidades y, bueno, las acciones demoníacas, a las condiciones que uno se va tratando de ubicar de a poquito en el servicio a Krishna, es algo como muy paulatino y que las regulaciones no son prohibiciones, sino que son formas de practicar la veracidad, la austeridad, bueno, la limpieza. La sencillez. eh, y bueno, de esa manera uno se va ubicando y va tomando más compromiso en cada uno, de cada una de esas modalidades. Por ejemplo, el no comer carne, yo escuché que muchos están en ese proceso, pero bueno, igual que las rondas, tal vez no comer carne un día a la semana, después no comer carne dejar las carnes rojas. Hubo recién un taller muy lindo que terminó la semana pasada de Arjuna Yaka, de los pilares de la civilización sobre, sobre estos principios y regulaciones. Y bueno, y tomárselo con calma y ir avanzando, nunca retroceder, como dijiste vos, Malata, como ir de a poquito e ir avanzando en conciencia de Krishna. Así que bueno, le deseo a todos que estén muy bien en conciencia de Krishna y que estén, bueno, tengan una linda vida y asociación con los devotos Gracias. también, eso es fundamental. Gracias, Sadhusanga. Facu, por este aporte, muy bueno, porque siempre está bueno uno no darse latigazos, creo que también lo dijo Lili, no darse latigazos en cuanto a, bueno, yo hoy no estoy pudiendo, no sé, casarme, por decir algo más sencillo, ¿no? No, recién me estoy conociendo, todavía no estoy dispuesta. Tenerse paciencia, todo es un proceso, uno va conociéndose y uno va viendo cuando uno se va sintiendo listo, no hay que forzar nada, el proceso debe ser orgánico, se dice, ¿no? Orgánico significa algo muy distinto para cada uno de nosotros, pero no nos debemos sentir que estamos forzando, poniéndonos en un lugar incómodo, un zapato que no me entra, ¿sí? Entonces, bueno, eso se ve distinto para cada uno de nosotros, porque nosotros todos calzamos distinto, entonces cada uno va a tener un zapato que le aprieta va a ser diferente para cada uno de nosotros. Entonces, uno irse reconociendo e ir viendo eso, que el proceso es lento, que uno tiene que ir de manera orgánica, viendo en qué se va pudiendo comprometer, cuántas rondas voy pudiendo hacer, establecerse bien en eso y después pasar a agregar una más, ¿no? Como hacerlo paulatino para que dure, para que nos dure el resto de nuestras vidas. Y el día que estemos listos, el maestro va a aparecer y vamos a poder comprometernos con el maestro sin dudar que vamos a poder hacerlo el resto de nuestras vidas. Ojalá sea así. Y si un día, y bueno, ese es como un día queremos conocer a ese maestro, queremos tener, ojalá, la posibilidad de iniciarnos, y ese día ojalá ya estemos listos. Y si el maestro no nos ve listos, nos va a decir, no, tómate un año más, tranquila, hacé tu tiempo, seguí tus principios, hacé tus rondas un año más, y en un año más hablamos. A veces eso pasa, yo he conocido casos. Así que bueno, ténganse paciencia y vayan también disfrutando el proceso, vayan viendo cómo el proceso los va cambiando, nos va tocando el corazón, ¿no? Bueno, gracias a todos, ahora sí me despido, gracias Facu por ese comentario final, Hare El proceso Krishna, se Radhe hace con Shyam, alegría. feliz semana. Hare Krishna. Hare Krishna, Radhe Radhe.